El crucero de batalla se estremeció cuando rompió la órbita, y su tripulación huyó en un terror abyecto del mundo colonial humano que se encontraba debajo. El teniente Thomas Jackson observó en la pantalla The View, con el corazón latiendo con fuerza mientras la enorme nave de guerra alienígena saltaba al hiperespacio. Estaba claro que la tripulación de Priam había sido llevada a la locura por lo que fuera que se había apoderado de los humanos en el planeta. La pesadilla había comenzado 80 años antes. El Imperio Terrano había designado XR-33 para la colonización atraída por su riqueza mineral y su ubicación estratégica, pero la intensa radiación del planeta y la vida hostil nativa lo habían convertido rápidamente en una trampa mortal. La colonia a medio construir había sido abandonada, dejada a los contrabandistas y a los tontos desesperados que se atrevieron a ganarse la vida en el mundo abandonado. Ahora había ocurrido algo inimaginable. Lecturas de energía diferentes a todo lo que Jackson había visto emanaban del corazón de la colonia abandonada. La fuente era un artefacto extraño sellado dentro de una bóveda alienígena. Pulsando con un poder crudo sobrenatural, el protocolo era claro: investiga e información. Jackson reunió a su equipo de seguridad, el mejor que el Imperio tenía para ofrecer y avanzar con armas listas. El aire estaba cargado con el sabor del ozono y una abrumadora sensación de pavor. El tiempo se estaba acabando más allá. XR-33, la Armada. Priam esperaba en el vacío lista para atacar el corazón de la humanidad. La flota, Terran inconsciente de la inminente fatalidad, se reunió para enfrentarlos. La voz del capitán de Jackson crepitó en su comunicado desde el TSS, en órbita indomable, código negro. Todas las unidades regresaron a la transmisión. Se disolvieron en estática, mientras una luz abrasadora brotaba del dispositivo alienígena, bañando a Jackson y a su equipo en su resplandor. Cada célula en el cuerpo de Jackson parecía beber la extraña energía, rehaciéndolo en algo más que humano. Cuando la luz se desvaneció, Jackson se encontró a sí mismo. Renacido, el universo giró ante él en un trascendente. Visión vio las naves terrestres en lo alto, al borde de la destrucción. Vio la flota de Priam hambrienta de sangre y supo lo que debía hacerse. La supervivencia de la humanidad ahora estaba en manos de Jackson y su equipo transformado, los únicos que podían ejercer el poder de poner al cosmos en contra de sus enemigos. Perdido en el tiempo, Jackson gimió mientras se levantaba del suelo. Su cabeza latía como un tambor. Parpadeó unas cuantas veces para despejar las manchas de su visión. Vio a su escuadrón desparramado a su alrededor. Su armadura estaba raspada, pero milagrosamente todos estaban ilesos. El sargento Hawking fue el primero en hablar, frotándose las sienes. ¿Qué diablos pasaron? Jackson sacudió la cabeza tratando de darle sentido a todo. No sé dónde está ese artefacto. Buscaron en la bóveda, pero no encontraron rastro del extraño dispositivo ni de las lecturas de energía que los habían atraído. Allí estaba como si nunca hubiera existido. Cuando emergieron de la estructura alienígena, se congelaron en sus caminos. La colonia abandonada en la que habían entrado horas antes había desaparecido, reemplazada por edificios brillantes y calles bulliciosas. Naves atravesaban el cielo, aterrizando y despegando desde un enorme tablero espacial. En la distancia no había señales de análisis o abandono. «Esto no es posible», susurró la cabo Chen con su voz llena de incredulidad. Jackson se apresuró a un noticiero público cercano. Su corazón se aceleró. La fecha que se mostró hizo que se le helara la sangre. 15 de junio, 2244. Exactamente. 80 años, en el pasado. El día antes de que el Imperio Terran hubiera abandonado. XR. 33. Señor, nuestros comunicadores están muertos. Privado S. Informado tocando su casco. Toda nuestra tecnología está frita. Jackson. Respiró profundamente, tratando de calmar sus nervios. Necesitamos mezclarnos, mantener un perfil bajo, hasta que resolvamos esto. Vayamos al tablero espacial y veamos. Si podemos encontrar algunas respuestas. Se abrió paso entre la multitud tratando de no atraer
Atención, Jackson inventó una historia de portada, diciéndoles a los colonos curiosos que eran recién llegados, esperando que se les asignara un alojamiento permanente en el puerto espacial. Encontraron un rincón tranquilo para reagruparse mientras discutían su próximo movimiento. Jackson escuchó a dos pilotos de cargueros charlando en una mesa cercana. ¿Oíste sobre el último ataque de los Pryan?, preguntó uno mientras sorbía una taza humeante de café. El otro asentado con la cabeza con tristeza. El tercero este mes se están volviendo más audaces, acercándose a nuestras fronteras. El estómago de Jackson se retorció en nudos. La guerra de los Pryan todavía estaba a 80 años en el futuro para estas personas, pero había visto de primera mano la devastación que traería ahora que estaban varados en el pasado sin camino a casa mientras el enemigo se hacía más fuerte cada día. Hizo una señal a su escuadrón para que lo siga en dirección al área de alojamiento temporal mientras caminan. Un pensamiento le rondaba en el fondo de su mente. ¿Y si esto no fue un accidente? ¿Y si ese artefacto los había enviado aquí por una razón? ¿Podrían cambiar el pasado? ¿Detener la guerra antes de que comience? El destino del Imperio Terán de toda la humanidad podría estar en sus manos. Desentrañar el misterio. Jackson se hundió en el colchón lleno de bultos en el departamento apenas abarrotado. Su mente corría a toda velocidad. El resto de su escuadrón se tomó de hacer un inventario de sus escasos suministros. Tenían raciones suficientes para una semana, tal vez 2 si las estiraban. Pero después de eso, el cabo Chen expresó la pregunta en la mente de todos. ¿Qué vamos a hacer? Sir Jackson se llevó la barbilla sintiendo la barba que había crecido durante su viaje a través del tiempo. No podemos arriesgarnos a cambiar el pasado. Las consecuencias podrían ser catastróficas, pero tenemos que averiguar qué le pasó a esta colonia en nuestra línea temporal. ¿Por qué fue abandonada? Una sospecha se había arraigado en la mente de Jackson en el momento en que llegaron. Creo que los prianos estaban involucrados de alguna manera. Es demasiada coincidencia que ya estén atacando nuestras fronteras. El sargento Hawkins frunció el ceño. Pero ¿cómo podemos investigar sin llamar la atención? No podemos mostrar nuestras identificaciones del Imperio Terán. Iré solo, Jackson dijo poniéndose de pie y agarrando su chaqueta. Ustedes quédense aquí y mantengan nuestra cobertura. Si alguien pregunta, estoy buscando trabajo. Saliendo del apartamento, Jackson se dirigió a las bulliciosas calles de la colonia. El aire estaba lleno del zumbido de la actividad, los gritos de los vendedores que pregonaban sus mercancías, la risa de los niños jugando. Era difícil creer que en su línea temporal este lugar no fuera más que un pueblo fantasma. Jackson se acercó a un grupo de colonos charlando cerca de un puesto de comida, intentando lucir despreocupados. «Disculpe», dijo mostrando una sonrisa amistosa. «Ya no estoy aquí. ¿Cuál es la palabra sobre el futuro de la colonia? Se ve bien». La mayoría de los colonos asintieron con entusiasmo, hablando efusivamente sobre los ricos depósitos minerales y los planos del imperio para la expansión. Pero un hombre, un minero canoso con una cicatriz en su mejilla, apartó a Jackson. «¿Quieres la verdad?», preguntada en Parinsoenobeson, voz baja. He oído cosas rumores principalmente, pero de gente en la que confió Jackson se inclinó en su corazón palpitante. ¿Qué tipo de rumores? El minero miró alrededor nervioso antes de continuar. Dicen que los pronos tienen una nueva arma, algo que puede hacer que todo un planeta sea habitable. Como lo que pasó en Telos Prime, la sangre de Jackson se heló. Había oído hablar de Telos Prime, un mundo colonial que alguna vez fue próspero reducido a un páramo de varones por un misterioso ataque de los Pryan, pero eso fue dentro de años en su línea de tiempo. Imas Miner continuó bajando aún más la voz. Un amigo mío trabaja en el puerto espacial, interceptó una transmisión de Pran Kated hace unos días. Mencionaron XR-33. Por su nombre, dijeron que era el sitio de prueba perfecto para su nueva arma. La mente de Jackson se tambaleó. Si los Pans estaban planeando atacar la colonia, eso explicaría por qué fue abandonada en su línea de tiempo, pero ¿cómo podrían detenerla sin cambiar la historia? Abrió la boca para presionar por más detalles, pero el minero de repente se calló. «Ya dije demasiado», murmuró retrocediendo. «El camino». «Te olvidé», escuché. Algo de esto antes de que Jackson pudiera detenerlo. El hombre desapareció entre la multitud maldiciendo en voz baja. Jackson sabía que necesitaba más información.
Se dio la vuelta y se dirigió a la estación espacial decidido a encontrar respuestas, pero mientras caminaba no podía quitarse la sensación de que lo estaban lavando. Mirando por encima del hombro escaneó los rostros en la multitud, pero no había nadie. Allí poco conoció una figura acechaba en las sombras. Sus ojos fijos en cada de sus movimientos habían visto la forma en que Jackson cuestionaba a los colonos, la intensidad de su mirada y sabían con fría certidumbre que no era lo que parecía. Las figuras se escabulleron, se fundieron en la multitud de personas, tenían un informe que hacer y un plan que poner en marcha. Jackson y su escuadrón no tenían idea de en qué se habían metido o del peligro que ahora seguía cada uno de sus pasos.